¿Alguna vez te has despertado al lado de alguien a quien ya no reconoces? La cara sigue siendo la misma, las manos aún te resultan familiares, pero la mirada está distante, como si, con el tiempo, algo invisible se hubiera instalado entre vosotros. Como si el afecto que antes vibraba en los gestos y en las palabras, ahora fuera solo un recuerdo. El tiempo pasó. Los hijos crecieron. Las obligaciones disminuyeron. Y en medio del silencio de la rutina, surge una verdad incómoda, difícil de nombrar. Muchas mujeres, con el paso de los años, comienzan a dejar de querer a sus maridos. Esto ocurre en silencio. No hay un anuncio, no hay una fecha exacta. Ocurre lentamente, como una pared que se agrieta por dentro sin reventar del todo. Ellas siguen allí, pero no por amor. Quizás por costumbre, miedo, conveniencia o culpa. Pero se ha perdido algo esencial. Y lo más aterrador, no siempre saben qué es exactamente lo que ha causado esa pérdida. De eso vamos a hablar, de lo que Freud llamaba lo reprimido vuelve. De las emociones que han sido sofocadas durante décadas, de los gestos que nunca han sido reconocidos, y del deseo que no muere sino que cambia, porque Freud no ofrecía consejos fáciles, ofrecía preguntas difíciles, y en este vídeo haremos esas preguntas sin miedo. ¿Por qué tantas mujeres, al envejecer, comienzan a sentir aversión, aburrimiento o incluso desprecio por sus parejas? ¿Es solo una cuestión hormonal? ¿O se trata de un ajuste de cuentas emocional que llega demasiado tarde? Freud dedicó su vida a escuchar, y lo que escuchó en sus consultas y en los silencios fueron historias como estas. Mujeres que vivieron décadas cuidando de todo y de todos, menos de sí mismas. Mujeres que soportaron ausencias emocionales, que se tragaron palabras, que dejaron de existir para mantener el orden en el hogar. Pero el cuerpo lo registra. La mente lo registra. El inconsciente, como decía Freud, no olvida, y un día cuando el ruido de la vida disminuye, comienza a hablar. Por eso, muchas veces, este cambio no es visible desde fuera. A los ojos del mundo, la pareja sigue junta. Pero por dentro, algo ya ha muerto. No es odio, no es un resentimiento. Resiente. Es agotamiento psíquico. Es la acumulación de frustraciones que nunca se han expresado. Es el despertar tardío de una mujer que empieza a verse con otros ojos y al verse no le gusta lo que ve a su lado. Y no se trata solo de culpa. El psicoanálisis no está aquí para juzgar a nadie, sino para comprender lo que hay detrás de los sentimientos que surgen sin explicación racional. Muchas de estas mujeres no saben por qué dejaron de amar. Solo saben que ya no soportan la presencia constante del otro, que ese hombre, que un día representó seguridad y compañerismo, hoy parece un peso. Y eso duele, porque admitir ese distanciamiento es también admitir que los años no fueron como ellas soñaron. Es reconocer la soledad dentro de la convivencia. Freud nos enseñó que el amor no es eterno por naturaleza. Necesita ser alimentado, cuestionado, transformado. Lo que no se renueva se estanca, y lo que se estanca enferma. El matrimonio, que se construyó sobre promesas y expectativas, envejece junto con los cuerpos, pero no siempre madura junto con las almas. En este vídeo vamos a profundizar en las razones psíquicas, emocionales y simbólicas que explican por qué tantas mujeres dejan de amar a sus maridos con el paso de los años. Vamos a hablar del cansancio de la repetición, la represión del yo femenino, la ausencia emocional, el duelo del deseo y el despertar de una nueva identidad. No para destruir el amor, sino para comprenderlo con más verdad. Si alguna vez has sentido esta incomodidad, si alguna vez has mirado a tu lado y has pensado, ya no le quiero pero no sé por qué, este vídeo es para ti. No con respuestas mágicas, sino con preguntas profundas. Porque a veces, lo único que necesitamos es un espejo. Y Freud, con todas sus contradicciones, sigue siendo uno de los espejos más potentes que ha tenido la psique humana. Freud decía que la repetición es uno de los mecanismos más poderosos del inconsciente. Repetimos lo que conocemos porque nos da una sensación de control. La previsibilidad reduce la ansiedad. Al principio de una relación,
Esta repetición crea vínculos. Los hábitos compartidos, tomar café juntos, la rutina nocturna, los gestos familiares, son formas simbólicas de intimidad. Crean una sensación de pertenencia, de estabilidad. Pero hay una paradoja en esa comodidad. Lo que antes era seguridad puede convertirse en una prisión. Y lo que era una rutina amorosa, con el tiempo, se convierte en un ciclo cerrado en el que nada florece. El mismo tono de voz, el mismo tipo de conversación, la misma mirada ausente. La mujer, al vivir años dentro de ese patrón, comienza a sentir un cansancio que no es solo físico, es un cansancio existencial. Mira a su marido y ya sabe lo que va a decir, sabe cómo reacciona ante todo, sabe lo que le irrita, lo que le distrae, lo que ignora, y eso que antes era una previsibilidad acogedora, se convierte en un espejo de estancamiento. El deseo se alimenta de lo nuevo, y cuando ya no hay novedad, se seca. No es un problema moral, es un fenómeno psíquico. Freud veía el deseo como una fuerza viva, inquieta, que se mueve hacia lo que se escapa, hacia lo que aún no se ha poseído. Cuando todo está mapeado, cuando ya no hay espacio para el misterio, el deseo se desvanece. El amor, entonces, se convierte en convivencia, luego en hábito y a veces en resistencia. La mujer se pregunta, ¿esto es todo? Esta pregunta no surge por ingratitud. Es el fruto de un alma que ha pasado años intentando encajar en una estructura que no cambia. No quiere lujos ni romances de película. Quiere vida, movimiento interno, intercambio verdadero. Pero lo que recibe, día tras día, es el mismo silencio, las mismas frases cortadas, la misma ausencia de curiosidad. Y lo más cruel es que este vacío emocional es invisible a los ojos de los demás. Desde fuera la pareja parece estable, no hay grandes peleas, no hay drama, pero la ausencia de conflicto no es señal de paz, puede ser solo un síntoma de indiferencia. La rutina, que debería ser un lugar de descanso, se convierte en un terreno estéril donde nada crece. Freud veía esto como uno de los efectos de la compulsión a la repetición. El ser humano tiende a repetir patrones antiguos, aunque sean dolorosos, con la esperanza de un desenlace diferente. En el matrimonio, esto se traduce en diálogos circulares, promesas incumplidas, intentos de reconectarse que se deshacen al primer desacuerdo. La mujer intenta renovar el vínculo, propone viajes, cambios, conversaciones, pero al otro lado encuentra inercia y entonces se cansa. Este cansancio no es superficial, nace de la falta de renovación simbólica. Cuando la pareja ya no comparte descubrimientos, cuando ya no se sorprenden, cuando ya no se miran con curiosidad, la relación entra en declive. Y lo peor, muchas mujeres se sienten culpables por ello. Creen que están siendo demasiado exigentes. Pero la verdad es que el ser humano necesita movimiento psíquico, necesita estímulos emocionales. Con el tiempo, este agotamiento se convierte en distancia. La mujer se calla, cumple con las tareas del día, sonríe cuando es necesario, pero por dentro siente que está viviendo al lado de un extraño familiar. Ya no hay fascinación, ya no hay presencia verdadera, solo hay repetición de lo mismo, como si la vida se hubiera quedado atrapada en un ciclo que se niega a transformarse. Freud señalaba que cuando el deseo no encuentra nuevos caminos, se desconecta. No desaparece, solo se retrae. A menudo es en ese momento cuando la mujer comienza a mirar fuera del matrimonio, no necesariamente en busca de otro hombre, sino en busca de sí misma, de algo que la despierte, que la saque del letargo emocional en el que la han sumido años de previsibilidad. El amor no muere de repente, muere poco a poco, no por falta de acontecimientos, sino por falta de sorpresas vivas, por falta de encanto cotidiano, por falta de renovación. Lo que agota el vínculo no es el tiempo, sino la incapacidad de reinventarse dentro de él. Y es en ese punto cuando muchas mujeres, con valentía o en silencio, comienzan a alejarse, no por crueldad, sino porque ya no sienten nada ante lo que nunca cambia. Y lo que no cambia, como diría Freud,
paraliza el alma. Y si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Durante décadas, muchas mujeres han seguido un guión invisible, un papel no escrito pero profundamente interiorizado: servir. Cuidaban de sus hijos, de su marido, de la casa, trabajaban fuera cuando era necesario, pero casi siempre volvían a una segunda jornada doméstica. Renunciaban a sus sueños en silencio, sustituyendo sus propios deseos por obligaciones cotidianas. Aplazaban viajes, cursos, deseos, y lo hacían con la convicción de que era lo correcto. Freud fue uno de los primeros en dar voz a lo que se escondía detrás de las elecciones aparentemente voluntarias. Para él, la represión o el rechazo no desaparece. Lo que se silencia no se borra, permanece vivo en el inconsciente, esperando una brecha para emerger. Y a menudo esa brecha aparece en la madurez. Cuando los hijos crecen y se van de casa, cuando las obligaciones disminuyen, cuando la presión externa cesa, la mujer se ve frente al espejo. Pero, al mirarse, no reconoce su propia imagen. Se da cuenta de que se ha perdido entre tantos roles, que a lo largo de los años ha moldeado su identidad en torno a las necesidades de los demás, y que ahora, al intentar escuchar su propia voz, se asusta de lo que oye. Es en este punto cuando muchas mujeres comienzan a sentir algo que no pueden nombrar. Una angustia sin causa definida, una irritación constante, insomnio, un desprecio que parece surgir de la nada, especialmente hacia el marido. Pero, como nos enseña Freud, este sentimiento no surge de la nada. Es el retorno de lo reprimido. Es la expresión tardía de un deseo de libertad que ha sido sofocado durante décadas. El marido, en este contexto, se convierte en el símbolo de todo lo que ella no pudo ser, no por culpa directa de él, sino porque él estuvo allí presente, mientras ella se anulaba a sí misma. Él representa el sistema, la estructura, la vida que ella llevó por obligación y no por elección. Cada vez que él se sienta en el sofá mientras ella lava los platos, cada vez que habla sin escucharla, cada vez que ignora su presencia, ella revive, inconscientemente, el sentimiento de invisibilidad que la acompañó durante años. Este resentimiento a veces se confunde con falta de amor. Pero no se trata de eso. Es una forma de duelo. Un duelo por todo lo que ella no ha vivido, por las oportunidades que dejó escapar, por los deseos que sofocó, por la identidad que dejó de existir para que otras sobrevivieran. Y este duelo se transforma lentamente en distanciamiento, en frialdad, en rechazo. Muchas de estas mujeres se avergüenzan de admitir lo que sienten. Piensan que están siendo desagradecidas, que deberían ser felices por tener una familia, un marido, un hogar. Pero el sufrimiento psíquico no se resuelve con comparaciones. Necesita ser escuchado y, sobre todo, comprendido. Freud defendía que la cura comienza cuando el inconsciente sale a la luz de la conciencia, cuando la mujer reconoce que no es falta de amor, sino exceso de silencio, que no es desprecio, sino una petición de espacio, que no es rechazo, sino el intento de existir por primera vez de forma plena. Ese grito ahogado que emerge en la madurez no es egoísmo, es supervivencia emocional, es el inconsciente exigiendo reparación. Y a menudo, la única forma que encuentra para sentirse viva de nuevo es alejarse de su marido, no para hacerle daño, sino para recuperar por fin lo que ha perdido, el derecho a ser ella misma. La relación en ese momento entra en crisis, y el hombre a menudo no lo entiende. Ve a una esposa distante, amargada, insatisfecha, pero no se da cuenta de que lo que está pasando no ha empezado ahora. Empezó hace años, cuando ella cayó, cedió, aguantó, y él, quizás sin mala intención, no lo vio. Lo que está en juego aquí no es el fin de un matrimonio, sino el nacimiento de un sujeto, una mujer que, por primera vez, se mira a sí misma con honestidad, que se niega a seguir representando un papel que la enferma, y que, al liberarse, inevitablemente transforma todo a su alrededor, incluido el vínculo conyugal. Como decía Freud, donde estaba el ello debe aparecer el yo,
Es decir, donde había represión debe surgir la conciencia. Y es este proceso el que viven muchas mujeres en la vejez. No es el final, es el comienzo de algo más verdadero, aunque para ello sea necesario desprenderse de todo lo que se ha sostenido únicamente por el deber. Freud nos advirtió que el inconsciente no diferencia entre el pasado y el presente como lo hace la conciencia. Esto significa que, a menudo, vemos en el otro no quién es ahora, sino lo que representa para nuestras estructuras internas más profundas. Este proceso se denomina proyección, y dentro de una relación conyugal duradera, estas proyecciones ganan fuerza y complejidad. Con el paso de los años, el marido puede dejar de ser percibido como pareja afectiva y convertirse inconscientemente en una figura que remite al padre. No necesariamente al padre real, sino al padre simbólico, aquel que exige, que juzga, que reclama. Para Freud, esta sustitución inconsciente es común y a menudo inevitable cuando no se han elaborado los contenidos infantiles. Muchas mujeres pasaron su juventud tratando de complacer a su padre, buscando su aprobación, tratando de ser buenas niñas. Esta búsqueda, cuando no se resuelve, puede transferirse al matrimonio. Al principio, el marido es el lugar donde se deposita el deseo de ser vista, reconocida y amada. Pero con el tiempo, a medida que se estructura la vida doméstica, él puede asumir un papel opresor, incluso sin darse cuenta. Critica, se queja, señala defectos, a veces en silencio, otras con palabras. Espera obediencia, exige actitud, exige rutina. Y ella, sin entender muy bien por qué, comienza a sentir incomodidad. Se siente vigilada, limitada, como si estuviera reviviendo una dinámica antigua, la de una hija frente a un padre intransigente. La mujer comienza a callarse, a evitar el contacto físico, a alejarse emocionalmente. El deseo disminuye, el cariño se convierte en obligación. La convivencia se vuelve pesada. Este movimiento no es racional, no es una elección consciente. Freud afirmaba que el deseo erótico necesita un espacio simbólico, necesita ver al otro como diferente, como alguien ajeno al núcleo familiar. Cuando el cónyuge pasa a representar al padre, aunque solo sea en el inconsciente, el deseo se rompe. La libido se enfría, porque no se desea lo que se teme, y no se desea lo que se confunde con la autoridad que un día impuso límites. Muchas mujeres no saben explicar por qué el contacto físico con su marido se ha vuelto incómodo, por qué prefieren dormir separadas, por qué ya no sienten ganas de acercarse. Pero en el fondo hay una respuesta emocional profunda. El cuerpo se protege de aquello que simbólicamente ha pasado a representar la represión. Y esto puede suceder incluso si el marido no es autoritario de forma directa. A veces basta con una actitud pasiva, una ausencia afectiva, una expectativa constante de cuidados unilaterales. Ella siente que tiene que cuidar de él como cuidaba de su padre enfermo, o que tiene que obedecer como hacía cuando era niña. Y en este escenario, el deseo no encuentra espacio para existir. Freud decía que el deseo femenino está profundamente marcado por capas simbólicas. El erotismo, para mantenerse vivo, necesita una diferenciación clara. El otro debe ser un compañero, no un tutor. Debe ser cómplice, no una figura de autoridad. Cuando esa línea se borra, el cuerpo reacciona, y el rechazo aparece como un intento inconsciente de recuperar la autonomía psíquica. La mujer que rechaza a su marido, en este contexto, no solo está rechazando el contacto físico, está tratando de liberarse de un papel que le ha sido impuesto por la repetición. Está tratando de romper con una historia familiar que se ha instalado silenciosamente en el matrimonio. En definitiva, está diciendo no al control, no a la obediencia, no a la repetición de un guión que la infantiliza. Esta inversión simbólica es una de las causas más comunes y menos comentadas del distanciamiento conyugal en la madurez, porque toca heridas profundas, difíciles de nombrar, y muchas veces cuando la mujer se da cuenta de lo que ha pasado, ya no puede volver atrás. La imagen de la pareja
se ha contaminado, y para que nazca algo nuevo sería necesario un gran proceso de resignificación, algo que no siempre es posible ni deseado. Lo que queda entonces es la dolorosa lucidez de darse cuenta de que el deseo se ha perdido no por casualidad, sino por una sobrecarga simbólica, y que, tal vez para recuperarlo, ella necesite, ante todo, liberarse de esa figura paterna que nunca eligió ver en su marido, pero que por caminos inconscientes acabó proyectando. Freud comprendía como nadie los efectos silenciosos de la renuncia. Afirmaba que cuando el yo cede demasiado al superyo, esa instancia interna que representa las normas, los deberes y las expectativas sociales, el sujeto enferma. El exceso de sacrificio, cuando no se reconoce ni se recompensa, se convierte en resentimiento. Y es precisamente este resentimiento oculto el que comienza a emerger con fuerza cuando la mujer envejece. Muchas mujeres han vivido décadas dedicadas a los demás. Han cuidado de sus hijos con celo, han antepuesto el bienestar de la familia al suyo propio, asumieron responsabilidades emocionales, prácticas y afectivas. Soportaron las frustraciones diarias creyendo que en algún momento serían valoradas por ello. Pero el tiempo pasó y en lugar de reconocimiento encontraron expectativas. Lo que antes era un gesto generoso se convirtió en una obligación. Lo que era entrega se convirtió en exigencia. El marido, en muchos casos, no se da cuenta de este proceso. Acostumbrado a que le cuiden, le atiendan y le comprendan, espera que la dinámica continúe. Pero la mujer ya no es la misma. Lo que antes hacía con naturalidad, ahora le pesa. La comida que prepara sin ganas, el silencio que mantiene sin fuerzas, la paciencia que finge conservar. Todo ello revela un cansancio profundo que ya no es físico, sino emocional. Ella no solo siente ira hacia su marido, siente ira por haberse perdido, por haber vivido una vida para los demás, por haber aprendido a cuidar pero nunca a ser cuidada. Este desequilibrio, acumulado durante décadas, comienza a pasar factura. El afecto se enfría, no porque ella no haya amado, sino porque ha agotado sus reservas internas sin reponerlas. El psicoanálisis nos muestra que el amor, como cualquier pulsión, necesita circular. Cuando se dirige constantemente hacia afuera y nunca vuelve, se seca. El marido, en este escenario, se convierte en el símbolo de todo lo que ella ha dado sin recibir nada a cambio. Cada plato servido, cada noche mal dormida, cada vez que se ha callado para mantener la paz, todo eso está ahí, encarnado en su figura. Y sin entenderlo racionalmente, ella comienza a evitarlo. Evita el contacto físico, la conversación, su presencia. No por desprecio, sino porque estar a su lado es como recordar todo el tiempo lo mucho que se ha anulado a sí misma. Freud decía que la represión se convierte en síntoma. La renuncia constante, cuando no se verbaliza, vuelve en forma de malestar, irritabilidad, apatía. La mujer comienza a alejarse de su marido no por desamor, sino porque ya no soporta seguir interpretando el mismo papel. Desea algo diferente, que la escuchen, un abrazo, que la cuiden, pero no sabe cómo pedirlo porque ha pasado toda su vida entrenada para dar, no para recibir. Este deseo de ser cuidada es legítimo, pero está sofocado por años de costumbre. Se ha acostumbrado a ser el pilar, la que lo resuelve todo, la que se anticipa a las necesidades, y cuando por fin tiene tiempo para sí misma, no sabe cómo ocupar ese espacio. El marido, al seguir con las mismas expectativas de antes, refuerza la sensación de prisión, y ella empieza a preguntarse, ¿y yo dónde quedo en todo esto? A menudo, el desgaste del vínculo nace de este desajuste. Mientras ella quiere descansar, él pide continuidad. Mientras ella busca novedades, él repite. Y el vínculo se rompe por dentro, aunque por fuera todo parezca igual. Freud veía esto como un conflicto entre el deseo inconsciente y el ideal del yo. La mujer quiere libertad, pero se siente culpable. Quiere un cambio, pero teme el vacío. Quiere que la cuiden, pero no le han enseñado a recibir sin dar. Es en este laberinto donde se pierden muchas relaciones.
porque lo que falta no es amor, sino reciprocidad. Lo que se agota no es la capacidad de amar, sino la paciencia de seguir dando sin recibir nada a cambio. Y la mujer, cansada, comienza a alejarse, no como castigo, sino como un intento de supervivencia emocional, y tal vez por primera vez desee ser vista, no como madre, ama de casa o cuidadora, sino como persona, con deseos, límites, cuerpo y alma, y sobre todo con el derecho a parar, a no ser fuerte todo el tiempo, a simplemente existir sin deberle nada a nadie. Freud afirmaba que la represión emocional puede expresarse no solo en síntomas visibles, sino también en el silencio. Lo que no se dice, lo que se reprime o se ignora, sigue operando de forma subterránea. A muchos hombres desde pequeños se les ha enseñado a no hablar de sentimientos, a callar el dolor, contener la fragilidad, ocultar la vulnerabilidad. Han sido educados para ser fuertes, racionales, prácticos, y como consecuencia se han vuelto emocionalmente ausentes. Al principio de una relación, esta ausencia puede disimularse con la pasión, las responsabilidades inmediatas, la construcción de una vida en pareja. La mujer tolera el silencio emocional de su pareja, a menudo porque cree que solo es tímido, introvertido o distraído, pero con el paso de los años esta ausencia se vuelve insostenible. Cuando los hijos se van de casa y el ruido de la rutina disminuye, queda lo esencial: dos adultos frente a frente, y ahí es donde se revela el vacío. La mujer envejece deseando algo más que la presencia física de alguien a su lado. Quiere que la escuchen, quiere compartir pensamientos, inquietudes, miedos, recuerdos. Quiere escucha, empatía, intercambio real, pero lo que encuentra a menudo es un compañero que responde con monosílabos, que evita las conversaciones más profundas, que se refugia en distracciones externas, la televisión, el móvil, el silencio. Este silencio, poco a poco, va corroyendo el vínculo, no porque ella quiera grandes declaraciones o confesiones diarias, sino porque no ser escuchada es una forma sutil de desaparecer. Cuando habla y no la escuchan, cuando expresa sus sentimientos y recibe indiferencia, se siente invisible y no hay deseo que resista la sensación de inexistencia. Freud entendía que el ser humano necesita ser reconocido para existir simbólicamente. Ser escuchado es más que una cortesía, es una necesidad psíquica. El diálogo, cuando es verdadero, confirma la existencia del otro. Cuando no existe, se instala el desamparo. La mujer comienza a sentirse sola dentro del matrimonio. Y lo peor, sin espacio para nombrar esa soledad. Con el tiempo, deja de intentarlo, habla menos, reduce sus expectativas, y el matrimonio se convierte en un campo de convivencia silenciosa, donde todo funciona pero nada se expresa. El amor, en este contexto, no muere por exceso de conflicto, sino por ausencia de conexión. Lo que se enfría no es el contacto físico, sino el alma. El marido puede no darse cuenta de lo que está pasando. Piensa que todo va bien, porque no hay peleas. Cree que, al estar físicamente presente, está cumpliendo con su papel, pero no entiende que la ausencia emocional es tan grave o más que la ausencia física, porque es invisible, lenta, corrosiva. Y cuando la mujer se aleja definitivamente, él no entiende por qué. La mujer no quiere un orador elocuente. Quiere un hombre que se arriesgue a decir: lo siento, no lo sé, te necesito. Quiere alguien que la escuche sin juzgarla, una presencia que la acoja. Y a menudo no encuentra eso ni siquiera después de décadas de convivencia, porque él nunca le enseñaron a acceder a ese espacio interior. El psicoanálisis nos muestra que el afecto necesita palabras. El amor no se sustenta solo con gestos repetidos, necesita renovarse a través de la palabra. Cuando ella habla y él no responde, ella deja de hablar. Cuando ella intenta conversar y él se desvía, ella deja de intentarlo. Y en silencio, el afecto va muriendo. No de forma abrupta, sino como una vela que se apaga por falta de oxígeno. Ese es el punto en el que muchas mujeres se rinden.
no por falta de amor, sino por agotamiento emocional. No quieren ser heroínas de la resiliencia, quieren ser reconocidas como personas y darse cuenta de que incluso después de tantos años, no existe reciprocidad emocional. Es como revivir una infancia sin ser escuchadas, en la que sus necesidades fueron ignoradas. Freud no idealizaba las relaciones. Sabía que el amor adulto es frágil, exige un trabajo psíquico constante, una presencia real. Y cuando esto no ocurre, no es raro que el silencio de uno destruya los sentimientos del otro. La mujer entonces se retira, primero por dentro, luego por completo. Contrariamente a lo que el sentido común sigue repitiendo, la sexualidad femenina no desaparece con el tiempo, sino que se transforma. Freud veía el deseo como una de las principales manifestaciones de la energía vital. Para él, la libido no se limitaba al acto sexual, sino que se expresaba en múltiples formas de pulsión, creatividad, imaginación, búsqueda del placer y conexión. Y esa energía, cuando se reprime, no se extingue, solo cambia de lugar, esperando una nueva forma de expresión. Muchas mujeres, al llegar a los 50 o 60 años, viven algo que nunca antes habían experimentado: la posibilidad de escuchar su propio cuerpo sin miedo, sin culpa, sin prisas. Es en ese momento cuando descubren una libertad íntima que la juventud no les permitió. Porque en la juventud, la sexualidad femenina se ha moldeado a menudo por las expectativas de los demás. Lo que le gusta al marido, lo que se espera de una esposa, lo que no se debe decir ni hacer. Pero en la madurez, con los hijos criados y las exigencias sociales disminuyendo, se ve libre para redescubrir su propio cuerpo con más verdad. Sin embargo, este redescubrimiento no siempre es compartido por la pareja. Muchos hombres no han seguido esta evolución. Siguen atrapados en una idea antigua de la sexualidad, repetitiva, apresurada, centrada en el rendimiento y no en la presencia. Cuando la mujer madura ya no quiere eso. No busca solo el acto físico, sino el encuentro. Quiere ligereza, caricias con intención, mirada a los ojos, sensibilidad. Desea un espacio íntimo donde poder expresarse con autenticidad, sin tener que representar un papel. El problema es que este nuevo deseo se encuentra a menudo con una pareja ausente, ya sea por cuestiones físicas, emocionales o culturales. Él ya no está disponible o nunca lo ha estado. Y esta ausencia no es solo física, es una ausencia simbólica. Él no escucha, no toca con presencia, no ofrece espacio para el erotismo que ahora nace de otra forma. Freud entendía que la represión sexual deja marcas profundas, y para muchas mujeres, toda su vida ha transcurrido bajo el peso de esta represión. Se les enseñó a callar el deseo, a adaptarse, a fingir. Solo en la madurez, cuando el cuerpo comienza a hablar más alto que las normas, se permiten sentir de verdad. Y cuando se dan cuenta de que su pareja no puede o no quiere acompañarlas, viven un tipo de duelo difícil de nombrar. No es el duelo por algo que se ha perdido, sino el duelo por lo que nunca se ha vivido. No lloran por un placer que se ha acabado. Lamentan el tiempo que han pasado sin saber que tenían derecho a ese placer. Se despiden de la ilusión de que algún día serían vistas y tocadas con verdad. Y eso duele, porque es en ese momento cuando descubren que siempre han estado solas en la habitación. Esa incompatibilidad sexual, que antes se toleraba, ahora se vuelve insoportable, no porque el deseo haya aumentado, sino porque la conciencia ha aumentado. Ella sabe lo que se merece, y al saberlo, ya no puede aceptar lo que antes aceptaba. Lo que antes se soportaba con resignación, ahora se vive con rebeldía, no contra la pareja, sino contra el tiempo perdido. Algunas mujeres optan por el silencio, otras buscan nuevas formas de placer dentro o fuera de la relación. Otras simplemente se alejan, porque darse cuenta de que el propio deseo ha sido ignorado durante tanto tiempo no solo es triste, es transformador. Freud veía este despertar como parte del proceso de individuación, el momento en que el sujeto deja de vivir para el otro
y comienza a vivir para sí mismo. En la madurez, la sexualidad femenina puede volverse más intensa, más sensible, más verdadera, pero para ello necesita espacio, escucha, libertad. Y si no lo encuentra en el matrimonio, lo busca fuera o lo busca dentro, porque, por primera vez, ya no quiere callarse. Freud decía que el objetivo de la psicoanálisis no es hacer felices a las personas, sino ayudarlas a convertirse en quienes realmente son. Este proceso, que exige enfrentarse a la verdad interna, rara vez se produce sin dolor. Para muchas mujeres solo comienza en la madurez, cuando las exigencias externas disminuyen y el ruido del mundo da paso al sonido de la propia conciencia. Cuando los hijos se van de casa, los nietos ya no dependen directamente de ellas, las obligaciones se diluyen e incluso la presencia de la muerte se hace más cercana. Surge una pregunta esencial: ¿quién soy yo ahora que ya no tengo que cuidar de nadie? Es una pregunta sencilla pero devastadora, porque muchas se dan cuenta de que nunca han sabido responderla. Han sido hijas, esposas, madres, cuidadoras, pero no han aprendido a ser solo ellas mismas. Han vivido años desempeñando papeles, siempre hacia afuera, siempre hacia los demás. Y cuando el espejo de la vida devuelve una imagen que no reconocen, el dolor del vacío se instala. No el vacío de la soledad, sino el vacío de la ausencia de sí mismas. Al mirar atrás, ven una trayectoria llena de renuncias. Se da cuenta de que permaneció en relaciones no por deseo, sino por miedo, por costumbre, por no saber qué hacer con la libertad. Muchos matrimonios, sostenidos por conveniencia, por el peso del tiempo, por la fuerza de la costumbre, comienzan a desmoronarse en este punto. No por peleas, sino porque la mujer por primera vez tiene el valor de mirarse con honestidad y admitir que ya no quiere seguir viviendo así. Freud entendía este momento como el encuentro con el yo real, aquello que siempre ha estado ahí, pero que ha sido sofocado por las exigencias del superyo, por la moral colectiva, por las expectativas familiares. La mujer que despierta tarde a sí misma a menudo no siente odio hacia su marido. No hay ira abierta, solo hay un cansancio profundo, una constatación silenciosa. Él nunca me vio, y tal vez yo tampoco me permití ser vista. Este reconocimiento no viene acompañado de furia, sino de duelo. Un duelo lento, delicado, doloroso. El duelo por todo lo que podría haber sido y no fue. Por el cariño que no recibió. Por la escucha que nunca hubo. Por las noches en las que durmió acompañada, pero sola. Por las palabras que se tragó. Por los deseos que abandonó. Por las voluntades que fingió no sentir. Y al mismo tiempo nace un impulso de recuperación. Aún hay tiempo para ser yo. Es en ese instante cuando, a menudo, muere el matrimonio. No por falta de afecto, sino por exceso de silencio. Por todo lo que no se dijo. Por todo lo que se representó sin verdad. El final no es explosivo ni teatral. Se produce en pequeñas renuncias, en ausencias mutuas, en miradas que ya no se cruzan. Y cuando la mujer finalmente se permite romper, lo hace no por rebeldía, sino por supervivencia psíquica. Entiende que elegirse a sí misma no es un acto egoísta, sino un acto de cordura. Que permanecer en un vínculo solo por obligación es traicionarse a sí misma. Que el tiempo que le queda es demasiado valioso para gastarlo intentando sostener lo que ya está muerto por dentro. Y que incluso después de los 60, 70 u 80, es posible empezar de nuevo. No necesariamente con otra pareja, sino con otra relación consigo misma. Esta mujer, que se ha pasado la vida cuidando de todos, finalmente vuelve la mirada hacia sí misma. Y en ese movimiento redescubre fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Aprende a decir no, a poner límites, a buscar lo que le hace bien. Y se da cuenta de que el mayor gesto de amor que puede ofrecer al mundo es ser fiel a sí misma. Freud creía que el análisis llevaba al sujeto a la posibilidad de desear de forma auténtica. Y muchas mujeres, en la madurez, viven esta transición de forma intuitiva. Empiezan a desear cosas diferentes, a hablar de forma diferente, a vivir
de forma diferente. Y sí, eso puede significar dejar atrás un matrimonio que ya no dialoga con su verdad interior. Ella no odia a su marido, no le culpa de todo, pero ya no puede fingir que eso todavía la alimenta. Y es en ese momento cuando se produce la separación simbólica. Se separa no solo del otro, sino de la versión de sí misma que vivió para complacer. Y esa ruptura, por dolorosa que sea, es también un renacimiento. Freud no veía el fin de un vínculo como un fracaso moral o personal. Consideraba la disolución de una relación como un proceso revelador, algo que expone verdades antes ocultas por convenciones, miedos o expectativas sociales. El final, desde el punto de vista psicoanalítico, puede ser el punto en el que el sujeto finalmente se enfrenta a quien se ha convertido y a lo que realmente desea. No es un colapso sino una travesía. No es una derrota sino un retorno a la propia integridad psíquica. Muchas mujeres, al envejecer, no odian a sus maridos. No sienten ira explícita ni resentimiento directo. Lo que sienten es una inadecuación, un desplazamiento sutil pero irreversible. Ya no encajan en ese tipo de relación. Ya no se reconocen en el papel que antes aceptaban desempeñar con tanta naturalidad. Y eso, por mucho que duela, no es egoísmo. Es crecimiento. El psicoanálisis nos muestra que los vínculos afectivos solo se mantienen vivos cuando se transforman junto con los individuos. El amor, para sobrevivir, necesita actualizarse. Necesita acompañar la madurez emocional, el cambio de deseos, el desplazamiento de las prioridades. Cuando esto no ocurre, cuando una de las partes cambia y la otra permanece atrapada en el mismo guión, la relación se cristaliza. Y todo lo que se cristaliza, poco a poco, enferma. Sin embargo, este enfermizamiento no suele manifestarse en gritos o peleas. Ocurre en silencio, en las palabras que dejan de decirse, en el contacto que se vuelve automático, en la rutina que ya no acoge. Es en este clima de ausencia disfrazada de estabilidad que muchas mujeres comienzan a preguntarse: ¿y si simplemente dejo de fingir? Es una pregunta valiente, porque detrás de ella se esconde el reconocimiento de una verdad que tal vez se ha negado durante años. Muchas veces se quedaron por costumbre, por miedo, por culpa, y no por deseo, no por afinidad, no por amor verdadero. La lucidez llega tarde, pero cuando llega, ya no se puede ignorar. Si eres una de esas mujeres que mira a su lado y ya no reconoce a quien tiene delante, no te culpes. No has fallado, solo has crecido. Tu conciencia ha cambiado. Lo que aceptas hoy no es lo mismo que aceptabas ayer, y eso es señal de vida psíquica, señal de que sigues transformándote, incluso después de los 50, 60 o 70 años. Y si hay algo que la psicoanálisis valora profundamente, es precisamente esta capacidad de cambio. La culpa, cuando aparece, es natural, pero debe entenderse como parte del proceso de separación simbólica. Freud nos enseñó que los lazos más fuertes son también los más inconscientes. Romper un vínculo no significa solo alejarse de la presencia del otro, significa liberarse de la imagen que el otro ocupaba dentro de ti, y eso requiere tiempo, duelo y valentía. Lo que muchas mujeres experimentan al romper con un matrimonio que ya no tiene sentido para ellas es en realidad un reencuentro consigo mismas. Por primera vez, dejan de vivir para complacer, para mantener las apariencias, para cumplir con roles heredados. Por fin comienzan a preguntarse con sinceridad: ¿qué quiero? Esta pregunta es simple, pero tiene un poder transformador, porque devuelve a la mujer la autoría de su propia vida. Y cuando se recupera esa autoría, todo cambia. La forma en que camina, cómo habla, cómo se mira en el espejo. Es un renacimiento silencioso, pero profundo. Por supuesto, no todas han elegido separarse. Algunas permanecerán en el matrimonio, pero de una manera nueva, con nuevos límites, con nuevas conversaciones. Otras se marcharán, no en busca de otro amor, sino de sí mismas. En ambos casos, el movimiento es legítimo, porque lo que importa no es lo que se decide, sino el lugar interno desde el que se toma la decisión. Freud decía:
Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. Y tal vez esa sea la mayor invitación de la madurez. Mirar hacia adentro con honestidad y preguntarse, ¿quién soy ahora que he vivido tanto? Si la respuesta indica que algo tiene que terminar, no tengas miedo. El fin del amor, tal y como era, no significa el fin de tu capacidad de amar, y mucho menos el fin de tu vida. De hecho, puede ser exactamente lo contrario. El comienzo de una etapa en la que por primera vez amas sin perderte. Te amas a ti mismo ante todo, y a partir de ahí construyes relaciones más ligeras, más maduras, más verdaderas, porque el fin de un matrimonio puede ser, paradójicamente, el comienzo de tu libertad. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.